Bueno, mi hermano, buenos días. Estamos contentos porque vamos a alabar a Dios. Vamos a hacer la predica para nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Santo, santo eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú estás con los ángeles aquí, en esta iglesia, Señor. Sabemos que tú vas a bendecir esta iglesia en su momento, Padre Santo. Gracias te damos y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, todas estas cosas, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, contento. Hay que estar contento, alegre, porque vamos a alabar al Dios poderoso, al Dios que está en los cielos, al único Dios que nosotros tenemos para adorar, al único que escucha, camina y creador de este universo, el único Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano, el tema de la prédica es la fe que detuvo el río. La fe que detuvo el río. Es importante, hermano, de que cuando nosotros tenemos fe, sabemos que tenemos un Dios que está con nosotros. Porque Él le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo en todos los momentos de tu vida. Entonces Josué realmente caminó todo el tiempo en la mano del Señor. Esa es una promesa que realmente solamente Dios nos puede dar, nos puede guiar. Tenemos dificultades en nuestra vida porque la vamos a tener, problemas. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que realmente, si nosotros caminamos a las manos de nuestro Señor, vamos a tener esa fe, esa fortaleza que tuvo Moisés, que tuvo Josué, que tuvo el rey David, que tuvieron esos grandes hombres de la Biblia, Pablo, Juan, Pedro, que realmente no dudaron cuando le dijo el Señor a Pedro, echa la red que vas a pescar. Y realmente él no dudó y dijo, bajo tu palabra la voy a echar, y comenzó a pescar unos enormes pescados y bastantes cantidades grandes de pescado. Entonces así pasó también cuando el pueblo de Israel pasó sobre el río Jordán. Las aguas se abrieron y se subieron y no se movían, se quedaron estáticas de una manera que daban vuelta, pero el pueblo pasó con el arca del pacto de Dios. Ahí vamos a ver en Josué, porque eso es importante que nosotros siempre, hermanos, que cuando nosotros vamos a una iglesia y nos dan la palabra del Señor basada en la Biblia, está bien, está correctamente. Pero si te comienzan a hablar cosas diferentes, fábulas de diferente manera, eso no es de Dios. Lo de Dios es la palabra del Señor que nos ha dejado a través de la Biblia. Entonces vamos a comenzar, hermano, en Josué 3, del 1 en adelante. Josué 3, del 1 en adelante. Ahí vamos a ver la historia que realmente es impactante, hermano. Es algo que realmente a nosotros nos pone nuestra mente a pensar y a detener el tiempo y decir, hombre, Dios es hoy, mañana y siempre. Los siglos pasan
el tiempo pasa, pero Dios es el mismo. Si Dios detuvo hace muchos años este río, abrió este río para que pasara a su pueblo, ¿por qué no lo puede hacer ahora mismo? Si el mismo Dios, Él no cambia, el mismo Dios poderoso, solamente tenemos que pedirlo con fe, todas las cosas que hagamos. Entonces dice la palabra de Dios, hermano. Dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, oiga, cuando veáis el arca del pacto de Jehová de vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que lo llevan, vosotros saldréis. Entonces esa es la señal que realmente el pueblo tenía que obedecer. De vuestro lugar y marche en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. Oiga, que haya una distancia como de 2000 codos. O sea, en el arca del pacto de Dios tiene que haber una distancia del pueblo. Acuérdense que eso es sagrado, hermano. Y el pueblo no es puro. Son pecadores igual que nosotros. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Oiga lo que ya le está diciendo Josué al pueblo. Mañana Jehová hará maravilla entre vosotros. Habrán cosas grandes para que ustedes miren que realmente nuestro Dios es el único Dios que tiene poder. Es el único Dios que nos da la esperanza, la fuerza, la serenidad de que sabemos nosotros que sin Él no somos nada. La esperanza es Él. El único Dios con poder es nuestro Señor Jehová y nuestro Señor Jesucristo. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Oiga, qué maravilla. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Imagínese, hermano, que te diga el propio Dios: no te preocupes, Josué, o no te preocupes, Sergio, yo estaré contigo, no importa. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, así estaré contigo. Imagínese que Dios me diga eso. Realmente es algo maravilloso. ¿Cómo me voy a sentir yo? Gozoso, feliz, porque Dios va a estar conmigo. Y dice: te voy a hacer grande, porque yo
lo voy a hacer, como lo hice con Moisés en el tiempo que él llevó a este pueblo que lo sacó de Egipto. Entonces, si tenemos esa promesa que Dios nos está diciendo, que le está diciendo a Josué, porque dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte, te haré grande delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. ¿Quién dice amén? Diga amén, hermano. Es la palabra de Dios. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. A todo lo echará el Señor, porque ustedes son mi pueblo, dice la palabra de Dios. Ustedes son mi pueblo. Ustedes están en primer lugar, pero tienen que obedecerme para yo engrandecerlo a ustedes. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, dice. El arca del pacto pasará del Señor, toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Oiga, en medio del río del Jordán. ¿Qué quiere decir eso? Que el río se va a abrir, que el río va a ceder, porque los ríos obedecen a Dios, los mares obedecen a Dios, la montaña obedecen a Dios, los cielos obedecen a Dios. Solamente una mirada, una palabra basta para que obedezcan. Ahora nosotros, que somos sus hijos, tenemos que obedecer a Dios. Si los ríos, los mares, las montañas obedecen a Dios, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. Toma pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel. Tiene que tomar 12 hombres de la tribu de Israel. Uno de cada tribu. Uno de cada tribu, dice el Señor. Así van a ser ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Se van a dividir. Una para este lado y otra para el otro lado. Entonces el camino va a estar sequito, donde va a pasar el arca del pacto de Dios, donde va a pasar su pueblo. Esa es la palabra de Dios. Es el poder que tiene nuestro Dios. Porque es importante repetir el 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Las que vienen de arriba se detendrán.
Entonces, porque, ¿qué es lo que nos dice el Señor? En un machón, dice el Señor, se detendrán en un machón. Y aconteció cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes, oiga hermano, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, oiga, las aguas que venían de arriba se detuvieron, se quedaron estáticas. Se quedaron cuando los pies de los sacerdotes pisaron la parte del río, las aguas que iban a caer se detuvieron. Como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado de Zaretán. Y los que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces las aguas se detuvieron, se abrió el río, y el pueblo pasó, porque pasó el arca del pacto. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Oiga, qué importante. Los sacerdotes, dice que estuvieron en seco, estuvieron secos. No se mojaron nada. Es un río inmenso el Jordán. Amén. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Digan amén y amén y amén. Porque esa es la palabra de Dios que tiene poder. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo el pueblo pasó en seco, dice. Ni tan siquiera se mojaron un poquito, sino que se puso seco. Esa es la palabra de Dios, hermano. La palabra que tiene poder. Amén. Aquí pueden buscar en Josué 4:12 en adelante. Josué 4:12 en adelante. Dice la palabra de Dios. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de Israel, y le temieron como le habían temido a Moisés todos los días de su vida. Oiga, qué importante. Dios hace grande al que realmente Él quiere, al que realmente Él mira que su corazón es puro, sincero, que no es egoísta, que no piensa en Él mismo, sino que piensa en su prójimo, sino que piensa en cumplir la palabra de Dios. A eso Dios bendice. A eso Dios
realmente lo hace grande. Entendamos, pueblo, a eso Dios hace grande. Dice que lo hizo grande a Josué. Fue temido por el pueblo, porque Dios estaba con él. Porque si Dios está con nosotros, está todo. Es el poder de Dios, el poder de nuestro Dios que está en los cielos. Luego Jehová habló a Josué diciendo: mandad a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Entonces, hermanos, estamos claros de que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios dice: aquí realmente se está haciendo las cosas maravillosas de ese gran Dios. Entonces Dios dice: te voy a hacer grande. Grande para que este pueblo te tema. Y entonces le temieron, dice la palabra de Dios. Porque Dios hace grande al que Él quiere. Hace grande al que realmente tiene el corazón de Él. Un corazón puro, no egoísta. Porque si tiene un corazón egoísta, Dios lo desecha. Pero al que tiene un corazón puro, como Moisés, como Josué, como David, a ese sí Dios lo hace grande. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es bien clara. Que si nosotros somos personas que realmente queremos todo para nosotros y no le ayudamos a nuestro prójimo en su necesidad, entonces Dios dice: este corazón está lleno de pudrición, está podrido. Entonces este corazón no me sirve. Entonces Él desecha a esa persona. ¿Por qué? Porque Él ha trabajado con esa persona. Pero mira que no cambia. Sigue lo mismo. Pasan los años y sigue lo mismo. Pero mira, a Josué lo hizo grande, a Moisés lo hizo grande, a David lo hizo grande. ¿Por qué? Porque sus corazones eran puros, sinceros. Eran corazones que realmente querían ayudar al pueblo. Querían que ese pueblo buscara a Dios de corazón. Y eso es lo que nosotros queremos, hermanos. Que ustedes busquen a Dios de corazón, para que Dios realmente bendiga a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros. ¿Quién dice amén? Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién nos ha enseñado la palabra del Señor? La fe que detuvo el río del Jordán. ¿Por qué se detuvo el río? Porque el Señor dijo: te vas a detener, te vas a abrir y vas a dejar a mi pueblo que pase. Y así fue. La palabra que tiene poder, que es la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, poderoso Rey. Sabemos que tú, como has hecho grande, Señor, a grandes personajes de la Biblia que no eran conocidos, Señor, ahora son conocidos porque tú lo hiciste grande. Y así tú nos puedes escoger a cada uno de nosotros que estamos sufriendo, Señor, que estamos teniendo problemas, pero tú, Señor, estás con nosotros. Tú te nos puedes revelar y decir: yo estoy contigo, no te preocupes. Todo lo que tú pases, yo estoy contigo de la mano y no te voy a dejar caer. Porque si tú caes, yo te levanto. Es el poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo el amor que nos da, Señor. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros nietos, que tú le des fortaleza, que nos cuide, que bendiga tu iglesia, Señor. Tu iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, Señor.
todas las iglesias que predican tu palabra perfecta, Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Padre, el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga, y siempre lo invito acá a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen la palabra de Dios, que nos da fortaleza. Ok, que Dios me lo bendiga, hermano. Bye.